¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, hoy en el segmento de cocinando con utensilios carísimos, les voy a mostrar estas hermosas milanesas de harina que, a pedido de mis hijitas, he realizado con grasa hirviendo. Bueno, todos saben más o menos cómo es el proceso. Es una vieja receta que aprendí gracias a mi vieja. Bueno, después se las detallaré. Es un canal de cuestiones técnicas. Y temas varios, ¿no? Tengo una tabla que le agarré mucho cariño, donde, bueno, generalmente corto la carne, amaso lo que es las milanesas de harina, palo de amasar, bueno, un utensilio básico, un tenedor, pero que es el que está siempre. Y tenemos el utensilio más caro de todos, que es una especie de pico del oro, N. Retrucci, que bueno, ya han visto las funciones variadas que tiene acá en el canal esta unidad, más precisamente en este reducto, en este quincho. Bueno, generalmente me habrán visto sacando pixeras del horno, en alguna ocasión quizás maneando la parrilla para bueno, que se foguee y se queme la grasa existente de algún asado anterior. Vieron que las parrillas se limpian inmediatamente en el asado posterior al que ya hemos comido en otra época. Bueno, en ese caso la herramienta funciona muy bien, no me he quemado, he tenido la suerte de poder agarrar y girar bien lo que es la parrilla, sacar buenas pixeras del horno, volverlas a introducir después de, bueno, agregarle los condimentos que van sobre la mozzarella a las pizzas y demás. Y bueno, hoy ha sido la estrella del día. Sacando y poniendo del fuego la especie de sartén profunda que carece de mango, dado que, bueno, se la rompió. Ha sido una gran ayuda. Es un utensilio de cocina muy caro, pero créanme que para lo que es el arte culinario va perfectamente. Si la compran para esas tareas, tienen herramienta, utensilio de cocina para rato. Vayan anotando los amigos parrilleros o aficionados a las parrillas. Para los aficionados a hacer asado de vez en cuando es un poco cara. Para el parrillero de fuste, ese que prende fuego por cualquier cosa, para calentar un mate, prende fuego, bueno. O la pava para tomar unos mates, bueno. Para ese amigo le va a ser muy útil, va a poder dar vuelta a la parrilla tranquilamente. También va a poder sacar pixeras del horno. Esto va para los amigos pixeros también. Generalmente, gente que tenga una roticería no le puede faltar esta unidad. Hoy particularmente hice milanesas de harina a pedido de mis hijas, fritas en grasa vacuna, muy sanas, muy saludables. Bueno, les dejo este video pre-bajón dominguero, con algún motivo más que suficiente para tenerlo. Y bueno, el consejo sirve para lo que es utensilio de cocina, va muy bien. Nada. También si quieren volcar, por ejemplo, caramelo sobre... Saben cómo se hace el caramelo, no les tengo que explicar, no es un canal culinario, pero también pueden volcar, vieron que eso está a 8000 grados centígrados, pueden volcar sobre tortas, flanes, ese tipo de cosas. Unidad muy útil. Utensilio carísimo, pero bueno, que vale la pena. Les mando un saludo y a ella le digo, quédate con el que prepare buenas milanesas de harina, dado que facturas te compra cualquiera. Sigan bien.